Por favor, cuando quiera, siempre a disposición. Te agradezco mucho. Le estaba contando a la audiencia que el viernes fuiste una de las referentes políticas que estaba en la manifestación pidiendo justicia por Florencia. Y algo a destacar es que no trataste de ponerte adelante, no trataste de figurar en la foto ni nada de eso. Si saliste en algún medio de comunicación fue porque te buscó. Y bueno, destacar eso, como tantos otros que hubo por ahí pidiendo también, recién estábamos charlando con alguien de Wocra, que también estuvo ahí sin bandera, sin remera, sin nada, solo pidiendo justicia por Florencia. Fuera de la causa en sí, de investigación del homicidio / femicidio de Florencia Comas, en tu calidad de abogada, quisiera que nos aclares ¿cuándo el homicidio de una mujer se convierte en femicidio? ¿Qué características tiene que reunir? Bueno, Clau, en relación a esa pregunta que me haces, la verdad es que me parece en algún punto, más allá de las circunstancias tristes que nos traen a debatir y a hablar de esto, me parece muy importante, ¿no?, tu inquietud y poder hablar de cuestiones más técnicas también, por supuesto en un lenguaje que se pueda entender todos, sí, por favor. Pero pero me parece importante hablar de esto, ¿no? Porque es importante a veces las calificaciones legales, no digo que sea este caso, hablo en general, ¿no? Sí. Las calificaciones legales o las circunstancias o la respuesta del Poder Judicial no parece ser lo que se espera, pero hay cuestiones técnicas que van más allá de los funcionarios o funcionarias que llevan adelante esas investigaciones, ¿no?, que las da el Código Penal, el Código de Procedimientos, determinados protocolos y demás. En relación a los femicidios, lo primero, ¿no es cierto?, que hay que saber es que, en principio, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como si fuese un femicidio, ¿sí? Esto no quiere decir que luego, transcurrida la investigación, efectivamente lo sea, pero debe ser investigada como sí. ¿Y esto por qué? Porque hay determinados protocolos, como el de la UFEM, que es la Unidad de Investigación de Femicidios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o como el protocolo de la ONU para investigar este tipo de delitos, que deben utilizarse justamente para que no se escape nada. A ver si lo entiendo. Arrancamos, Fiscalía debe arrancar todo homicidio de una mujer como si fuese un femicidio y en todo caso bajarlo a homicidio luego, si no existen los agravantes que determinan que ese homicidio fue un femicidio propiamente dicho. Efectivamente, o sea, toda muerte violenta, hasta los accidentes de tránsito, ¿no? O sea, como para ampliar bien el panorama y el espectro. Si hay un accidente de tránsito donde una mujer muere de manera violenta, ¿no es cierto?, debe ser investigado también como si fuese un femicidio. Ese tiene que ser el punto de partida para una buena investigación, ¿sí?, para que la investigación no se pierda nada, para que en el transcurso de la investigación no se escape nada, ¿sí? Debe ser investigado como si fuese un femicidio. Luego, y digo, por ejemplo, los accidentes de tránsito, porque justamente pueden ser esos casos donde a medida que va pasando el tiempo se puede llegar a descartar el agravante y puede devenir en, no sé, algún homicidio culposo. Claro. ¿Sí? En el caso del accidente de tránsito. Escúchame, Vanessa, estamos en diálogo con la doctora Vanessa Vargas hablando, no estamos hablando propiamente del caso del homicidio / femicidio de Florencia Comas, sino cuando algo o el asesinato de una mujer se convierte en femicidio. Quiero preguntarte si lo primero a investigar es el círculo íntimo de la víctima o no. En realidad, la investigación debe tener determinadas direcciones, ¿no? Y debe ir en todas esas direcciones. El círculo íntimo siempre es una dirección, que no quiere decir que se descarten otras, ¿no? Pero cuando se avanza en una línea investigativa y esa línea investigativa demuestra que no es por ahí, se tacha esa dirección y se continúa a la vez por otras direcciones, por otras líneas de investigación. Es muy bueno aclarar esto, Clau, lo que decías, que no estamos hablando del caso puntual, ¿no es cierto?,
expediente al que no tuve acceso, al que no tengo conocimiento, más que por lo que han informado los medios de comunicación. Pero este caso, como toda muerte violenta de una mujer, debe ser investigado como si fuese un femicidio. De todos modos, y sí voy a hacer referencia al caso en particular, pero solo en razón de lo que tomé conocimiento por los medios de comunicación, hay una violencia significativa desplegada, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo de Florencia. Entonces, nos hace, o sea, eso hace pensar, en principio, o hace que se refuerce la hipótesis del femicidio. Después está el clamor, ¿no es cierto?, que el clamor, si se quiere, político, no me refiero a lo partidario, sino del movimiento que salió a la calle a pedir justicia, que claramente lo identifica como un femicidio, porque entendemos que a la larga esto va a ir, o sea, va a ir concretándose dentro de ese tipo penal. El agravante del femicidio no está como tal en el Código Penal, o sea, el Código Penal no lo nombra como femicidio, pero es una categoría jurídica que se ha traducido en femicidio, o sea, ha descrito en la reforma del 2012, en el artículo 80, ¿no es cierto?, que es donde se establecen los homicidios agravados, ¿no?, el inciso 11, sí, que es a una mujer cuando el hecho se ha perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, ¿no? Eso es lo que se traduce como uno de los casos o como uno de los supuestos de femicidio, ¿sí? El código nos dice que acá tiene que haber una mujer siendo víctima de esa violencia desplegada, un hombre siendo victimario, y cuando mediare violencia de género. Cuando mediare violencia de género no necesariamente implica que haya habido un vínculo previo, ¿sí? Eso es una interpretación más antigua, ¿no? Pero de un tiempo hasta acá, y lo que nos trae también la ley 26.485, que es la ley de prevención integral de violencias contra las mujeres, nos trae distintos tipos y modalidades de violencia. Sí. Antes la violencia de género estaba reservado para el ámbito doméstico. Sí, Vanessa, precisamente para que podamos entender todos, y tal vez por un caso que lamentablemente también fue muy conocido, que es el femicidio de Dayana Almeida. Ella no tenía una relación de pareja, ni siquiera de amistad con el femicida. En el caso de Dayana fue femicidio y no existió una relación previa. Exactamente, en el caso de Dayana no existía un vínculo íntimo previo, ¿no? A ese tipo de femicidios, digamos, se los identifica, se los estudia como femicidios no íntimos, ¿sí? Que existen y que se dan y que pueden pasar, y que, bueno, a esto me refería, ¿no? Y que es importante estudiarlos también, es importante estudiarlos, porque es importante saber cuáles son, socialmente, qué está fallando para que tengamos este tipo de resultados trágicos, tremendos, y para poder eliminarlos, ¿no? Para poder erradicarlos, para que no sucedan más. Si no se estudian los casos, difícilmente se pueda entender cómo prevenirlos, ¿sí? Estoy tratando de no ser tan técnica para hablar, para que... Sí, para que podamos entender todos. Vanessa, te saco de tu condición de abogada, de tu profesión, y te traigo un poco más a tu pata social, la militancia política, en torno al feminismo, y además teniendo en cuenta que sos una referente y una concejal de la ciudad de San Nicolás. Tu opinión personal, quiero saber si dista mucho por ahí de lo que se estaba pidiendo el viernes en la manifestación de la cual formaste parte, pidiendo justicia por Florencia Comas, que es una política de la Municipalidad de San Nicolás en torno por ahí a la prevención de este tipo de delitos que realmente destruyen una familia, como es el caso del homicidio de una mujer, del femicidio de una mujer.
Sí, es muy difícil, ¿no es cierto?, expresar con claridad y que se entienda, ¿no?, que acá cuando se piden políticas públicas para prevención, no es esto algo que surja ahora, sino que el movimiento feminista de San Nicolás lo viene pidiendo hace un montón se viene pidiendo la emergencia, en su momento, ¿no es cierto?, la casa de abrigo, después la casa de abrigo estuvo un tiempo, no estuvo más. Por supuesto que más allá de este caso puntual, que es un caso que por supuesto destruyó una familia, la verdad es que yo intento ser muy respetuosa en relación al caso puntual. Lamentablemente casos como estos, como el de Diana, como el de Patricia Brauer, o sea, no quiero dejar como el de Leonela Barrios, sí. No quiero dejar de nombrar también a otras víctimas que se han lamentado socialmente, pero fundamentalmente las lamenta su familia, su núcleo íntimo. Yo pensaba en esa nena, ¿es cierto?, que se la despojó también de su derecho a crecer al lado de su mamá que se la despojó de su derecho a vivir. O sea, por supuesto que esto tiene que ir linealmente en un camino de búsqueda de justicia. El Poder Judicial tiene que actuar rápidamente, tiene que ser muy respetuoso con la información que le brinda a la familia. La información debe llegar primero a la familia y luego a los medios de comunicación, pero primero a la familia. No digo que no haya sido así, simplemente estoy haciendo un repaso de las generalidades de los protocolos inclusive, ¿no? Estos protocolos que yo mencionaba al principio no solo establecen cómo investigar, sino también cómo comunicar, de qué manera, respetar los derechos de las víctimas secundarias de cada uno de estos casos. Pero sí, no podemos dejar de analizar, ¿no?, que faltan políticas públicas en la ciudad y que eso se siente en otros casos que no tienen este desenlace. O sea, el femicidio es la máxima expresión de violencia, una violencia letal hacia las mujeres, pero hay también otros casos que pueden tener un desenlace final y que eso se puede evitar con políticas públicas, ¿no? Para que las personas se animen a hablar, se animen a pedir ayuda, sepan dónde pedir ayuda y sepan que luego de ese pedido de ayuda hay una respuesta. Hay un Estado presente, hay un Estado que acompaña. Eso es fundamental porque no siempre se puede pedir ayuda a la familia, a veces no hay recursos, a veces no hay posibilidades, a veces la violencia de género también encierra un círculo en el que es muy difícil hablar con las personas que conocemos, sí, ¿no? Y por otra parte también, y ojo, vuelvo a remarcar, por ahí estamos en comunicación con la doctora Vanessa Vargas, hablando luego del homicidio/femicidio de Florencia Comas, de lo que es un femicidio, no puntualmente de la causa que investiga el asesinato de Florencia, sino más bien a nivel genérico que es un femicidio. Yo quería remarcar algo que tal vez estoy equivocada, corregime Vanessa si es así. Por ahí muchas víctimas dicen, no voy a denunciar a mi marido que me maltrata porque después tengo que volver a dormir con mi marido, por ejemplo. Creo que eso pasa en más de una ocasión. Y no tenemos en San Nicolás una casa de abrigo, por ejemplo. En los casos de violencia de género en el ámbito doméstico, ¿no?, que es bueno volver a remarcar que estamos hablando en general, sí, de la violencia de género. En el caso de violencia de género en el ámbito doméstico es muy difícil salir de ese círculo de violencia, porque y hay un texto muy interesante de Elena Larrauri, que es una criminóloga española, que se llama ¿Por qué las mujeres maltratadas retiran sus denuncias?, y que analiza y estudia estas circunstancias. Hay un montón de motivos por los cuales las mujeres que sufren violencia por motivos de género en el ámbito doméstico, y en otros ámbitos también, ¿no?, pero en el ámbito doméstico, que es como más, como que lo hace parte de la vida cotidiana, ¿no?,
no denuncian y no avanzan con sus denuncias. La cuestión económica es una, o sea, si no tenés un lugar para ir con tus hijos, si no tenés plata para darles de comer, para vestirlos, cuando las mujeres escapan, ¿no es cierto?, de sus hogares para resguardarse por la violencia por motivos de género, no planifican una mudanza como cuando uno se traslada de un lugar a otro, claro, con tiempo, o sea, es algo inmediato, entonces tiene que haber una respuesta inmediata. La respuesta no puede ser mañana, no puede ser en la tarde, no puede ser la semana que viene, tiene que haber una respuesta, un lugar, ¿no es cierto?, y recursos para poder atender a esa persona y poder darle las herramientas para salir adelante. Y esas son razones o son motivos absolutamente racionales. O sea, que una mujer se ponga a reflexionar qué pasa el día de mañana, a dónde va, con qué le da de comer a sus hijos, cuando tiene hijos a cargo además, es racional, es absolutamente razonable, no es una locura, ¿sí? Como por ahí escuchamos decir, sino que es racional. Después, la falta de expectativa, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, el hecho de, bueno, yo ya hice 5 o 6 denuncias, de hecho que quizá no terminaron en desenlaces tremendos, ¿no es cierto?, unas lesiones leves, unas amenazas, desobediencias de perímetro, pero no pasó nada con esas denuncias, sí. Es más, se desestimaron. Entonces se desestimaron, ni siquiera me enteré, ni siquiera me avisaron, ni siquiera me llamaron, ¿no? Entonces hay toda una serie, ¿no es cierto?, de elementos donde se trunca esa expectativa, porque cuando se denuncia esperando que algo suceda con esa denuncia. No siempre la expectativa es el castigo, el encierro, ¿no? Sino que algo cambie, que esa denuncia, que es algo muy difícil de realizar para las personas que sufren violencia por motivo de género, lleve a algún impacto de modificación en la vida de esa persona que denuncia. Y eso no sucede muy poco, no es una realidad. Con esto no quiero desmotivar a las personas a que denuncien, ni mucho menos, pero tampoco hay que incentivar a las personas a que denuncien. Lo que hay que hacer es darle herramientas a las personas para que puedan decidir qué es lo que quieren hacer, porque el proceso penal también las requiere, ¿no? Sí. Las citan de fiscalía, tienen que ir a declarar y por ahí no tienen ganas de hacer eso. Entonces, y no es que no tienen ganas porque están atravesando, porque están intentando sobrevivir básicamente. Entonces, Vanessa, nos quedamos sin tiempo, te pido 1000 disculpas. No, por favor. Y te agradezco muchísimo este contacto. Vuelvo a aclarar por si alguien recién se engancha en la entrevista. La doctora Vanessa Vargas no estaba hablando precisamente del homicidio / femicidio de Florencia Comas, sino a nivel genérico de lo que es un femicidio. Quiero hacer esta salvedad porque tal vez alguien agarró tarde la entrevista y dice cómo desde afuera está opinando, y no es así. Gracias, Claudia. Te agradezco mucho, Vanessa, que hayas podido charlar con nosotros esta mañana. No, por favor, a disposición cuando necesiten, estoy a disposición. Muchas gracias. Ahí estábamos con la doctora Vanessa Vargas, ella es concejal de Unión por la Patria.